Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Esto es Asturias al Día en RPA. Como cada mañana, entre las 9 y las 10, los equipos directivos, personal de administración podrán volver a los centros educativos a partir del próximo lunes 18 de mayo. La consejera de Educación del Principado, Carmen Suárez, mantuvo ayer reuniones con los comités de dirección de infantil, primaria y secundaria para tratar sobre la reapertura de las escuelas, colegios e institutos y la puesta en marcha de los protocolos de seguridad, limpieza y desinfección. No obstante, no está claro todavía que el próximo 25 de mayo los alumnos de infantil y de segundo de bachillerato vuelvan a los centros educativos. En principio, los territorios que el 25 de mayo entren en la fase 2 de la desescalada tendrían que abrir los centros educativos a diversos colectivos, menores de 6 años, alumnos que necesiten refuerzo y estudiantes de los últimos cursos de la etapa, especialmente ESO, formación profesional y bachillerato. Posiblemente esta semana, el próximo jueves, el día 14, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, pueda reunirse con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. El objetivo de este encuentro es que en el inicio del curso escolar se cumplan las recomendaciones que ya ha trasladado el Ministerio de Sanidad y que fundamentalmente se basan en que se mantengan 2 metros de separación en los centros educativos. Esta medida se considera necesaria mientras no existan otros métodos más efectivos de la prevención de contagios, como pueda ser una vacuna. Celaá ya apuntó recientemente que en estas condiciones las aulas tendrían que reducir el número de alumnos el próximo curso a un máximo de 15. La consejera de Educación asturiana señalaba también hace unos días ante el grupo de trabajo creado en la Junta General del Principado para evaluar la situación del coronavirus que la intención de su departamento es que el próximo curso escolar se inicie en septiembre de forma presencial con carácter general, para lo cual se estudia ya establecer rotaciones de alumnos en las aulas y que además están estudiando diferentes escenarios, uno de los cuales puede ser apostar por una educación que combine la vía telemática y la presencial, que podría contar con turnos rotatorios, una cuestión que en cualquier caso se deberá acordar todavía con los centros educativos. Hoy abordamos asuntos relacionados con la educación. Participan en Asturias al Día Cristóbal Puente, de la Federación de Educación de UGT en Asturias, Borja Llorente, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Asturias, Gumersindo Rodríguez de AMPE y Tino Brugos de SUATEA. En unos segundos les saludamos, justo después del saludo que ya les envío en nombre de mi compañera Mora Argüelles, que como saben está en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues hoy queremos hablar de la desescalada educativa. Hace casi un mes, en concreto el 17 de abril, estaban con nosotros las mismas personas que hoy van a compartir opiniones en este espacio, en Asturias al Día. En aquella ocasión nos había quedado un par de asuntos sin tratar, lo que tiene que ver con la EBAU, con la prueba de acceso a la universidad y con la planificación del próximo curso. Hoy, entre otras cosas, hablaremos de esos dos temas. Saludamos ya a Gumer Rodríguez de AMPE. Gumer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias. Cristóbal Puente, de la Federación de Enseñanza de UGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muy bien, gracias. Borja Llorente, Federación de Enseñanza de Comisiones. ¿Qué tal, Borja? Buenos días. Hola, buenos días. Y Tino Brugos, de SUATEA. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues me gustaría empezar pidiendo su opinión sobre esta desescalada de la que estamos hablando, con esa fecha ya cercana del próximo 25 de mayo, esa posible vuelta a los coles, a las escuelas. ¿Es posible esa vuelta con todas las garantías para alumnos y profesores, Tino? Que sí es posible una vuelta con plenas garantías, pues complicado. Yo tengo la sensación que
que es algo complicado. Es verdad que en un momento determinado hay que retomar la vuelta a la normalidad, y que esto es un episodio que no puede detener el mundo. Otra cuestión es si de lo que se trata ahora mismo es de valorar que se dan las plenas garantías desde una perspectiva sanitaria. Y eso genera muchas dudas, genera muchos problemas. Cuando se declara el estado de alarma, teníamos un pico de infecciones muy elevado, que es verdad que se ha logrado controlar esa curva, se ha logrado reducir la tendencia, todo ese tipo de cosas, pero todavía ayer mismo la Organización Mundial de la Salud lo que nos estaba diciendo es que el virus está aquí. Y desgraciadamente, aunque hemos conseguido que se reduzca el número de fallecimientos, todos los días tenemos un número todavía significativo de fallecimientos y un número preocupante de contagios. Entonces, garantizar la seguridad desde una perspectiva de salud pública es algo que yo creo que todavía no está totalmente logrado, y en ese sentido retomar la actividad escolar como un centro donde se reúne un número importante de personas, yo creo que plantea una serie de dudas serias si se trata de una incorporación inmediata. No debería de plantearse así si estuviéramos hablando del mes de septiembre. Tenemos por delante bastante tiempo para preparar un poco y tomar las medidas que se consideren necesarias, pero desde luego, viendo esta situación y el trabajo que se ha hecho, que se viene recordando desde diversos ámbitos por parte del profesorado para adaptarse en un tiempo prácticamente récord, en 15 días, para hacer un trabajo a distancia, da la sensación de que se desprecia todo ese trabajo para intentar imponer un retorno que va a ser un retorno de escasamente 15 días y que lo único que puede hacer es poner en riesgo lo que se ha alcanzado hasta ahora. Gumer. Sí, buenos días. Vamos a ver, ya se ha apuntado algún problema. Es verdad que la situación sanitaria es muy complicada y es algo que parece que no se va a resolver sin duda en las próximas fechas, no en los próximos días, sino en los próximos meses o incluso en un año hasta que exista la vacuna. Por lo tanto, hay que ir acostumbrándose a convivir con el virus y hay que ir buscando soluciones. Por lo tanto, en primer lugar, hay que reconocer que desde antes, al menos, reconocemos la dificultad para aportar soluciones a una situación extraordinaria y para la que no ha habido guión. Y el único criterio que tiene que guiar las decisiones sobre el retorno a las aulas es el de la salud de la población escolar. Este es el criterio que se ha utilizado, por ejemplo, para suspender las oposiciones que deberían de haberse celebrado en junio. Sin embargo, como bien apuntabas en la introducción, Roberto, las noticias que hemos ido conociendo en los últimos días sobre el calendario de final de curso ha sembrado la duda, el desconcierto y el miedo entre el profesorado y las familias. Un miedo a un retorno precipitado a las aulas en pleno estado de alarma y a la exposición gratuita al contagio de la población escolar. Y digo que es una exposición gratuita porque la formación a distancia está funcionando. El curso no ha sido suspendido, el calendario escolar ha continuado, alumnos y docentes han seguido trabajando desde el cierre de los centros en la modalidad de enseñanza a distancia, y una enseñanza a distancia que además fue habilitada con gran esfuerzo por el profesorado en muy poco tiempo y con sus propios recursos, es decir, sin apenas ayuda exterior y con sus propios equipos de ordenadores, conexiones ADSL, teléfono, etcétera, etcétera. Un gesto de compromiso y de solidaridad del profesorado que quiero remarcar y que yo creo que también la sociedad ha sabido apreciar. Y, por lo tanto, no tiene sentido forzar la vuelta a las aulas, y menos aún con la ocurrencia, que califico de tal, lo que no es una idea, sino una ocurrencia, de que se proponga precisamente el regreso o retorno a las aulas de los alumnos más vulnerables, los menos autónomos. Estoy hablando del alumnado infantil y de educación especial, con los que es imposible mantener las condiciones de higiene o seguir las recomendaciones de salud y de distanciamiento social.
la verdad ha quedado al descubierto. La preocupación no es la educación, sino que el objetivo de esta propuesta es no es asegurar la formación de estos niños, sino favorecer la conciliación laboral de las familias. Pero ni la escuela es un parking de niños, ni los docentes son cuidadores, y para ante las soluciones asistenciales para favorecer la conciliación hay que trabajarlas desde otras instituciones y con otros profesionales. Tiene más sentido, en todo caso, el retorno a las aulas para actividades de refuerzo de aquel alumnado que de manera voluntaria quiere hacerlo en los cursos finales con acceso de titulación, precisamente para evitar que alguno de estos alumnos pudiera perder el curso dadas las dificultades de la llamada brecha digital. Pero el retorno, en todo caso, tiene que producirse, repito, en condiciones de seguridad y salud para toda la población. Tiene que haber instrucciones claras y precisas, que no ha habido, y tampoco se puede derivar toda la responsabilidad, como se está haciendo por parte de la administración educativa, a los equipos directivos, que a quienes se ha encargado la limpieza, la desinfección, la compra de material de protección personal, la organización de los espacios en los centros educativos, el comportamiento social que estamos viendo estos días, ayer mismo, el primer día de apertura más amplio, o en las salidas a pasear o a practicar deporte, no nos hacen ser muy optimistas, y pensamos que sin respetar distancias sociales, sin mascarillas, en los centros educativos van a ser un poco de inquietud. Cristóbal. Sí, bueno, yo creo que no. Yo hablo por la UGT y creemos que no se dan las condiciones adecuadas para una vuelta a las clases presenciales. Yo no sé si en ese grupo de expertos del que todo el mundo habla y que nadie conoce hay algún docente. Estoy seguro que no. Lo acaba de decir Gumer. No hay más que ver que para este proceso de desescalada, fase 2, 25 de mayo, se ha elegido, entre otros, a dos colectivos, la educación infantil y los centros de educación especial, que probablemente sean los dos colectivos donde, no digo yo que sea más difícil, sino que resulte prácticamente imposible aplicar las medidas sanitarias impuestas al resto de los ámbitos de la sociedad. No es posible garantizar el no contagio, no solo del equipo educativo, sino del propio alumnado y, por extensión, porque estamos hablando de un virus, de sus padres, de sus familias, de los compañeros de trabajo. En definitiva, creo que es una decisión que en las condiciones actuales favorecería peligrosamente la extensión del virus. Yo, por resumir, evidentemente lo decía Tino antes, es decir, esto no puede parar el mundo, no podemos decir que las clases presenciales son imposibles. Es verdad que hay una alternativa que está funcionando, pero también hay que buscar soluciones. Pero para el 25 de mayo eso no es posible. Nosotros estamos reiterando que la decisión o el criterio que determine la vuelta a la clase presencial debe ser un criterio exclusivamente sanitario. No puede ser una decisión política. Los políticos en esto no pueden decidir si se vuelve o no se vuelve. Y por aportar algo que no se ha dicho, pero que todo el mundo conoce, hay que tener bien claro que este grupo, el alumnado, los niños y los jóvenes, es verdad que parece que la enfermedad no les afecta gravemente, pero eso no significa que no sean portadores de la enfermedad. Probablemente les convierte en un grupo mucho más peligroso, porque la mayoría de esos miembros son asintomáticos. Si a eso añadimos que en los centros educativos es necesaria una interacción muy intensa entre un gran número de personas y unos espacios reducidos, pues automáticamente podemos deducir que estamos en una situación de riesgo, estamos en una verdadera bomba de relojería. Por tanto, desde la UGT volvemos a reclamar que el riesgo tiene que ser cero, que los criterios que se determinen para la vuelta y para la desescalada han de ser puramente sanitarios, y por eso vemos razonable que la actividad lectiva se reanude en el mes de septiembre, porque
tenemos tiempo para elaborar todo un catálogo, todo un procedimiento, y mientras tanto el teletrabajo puede hacer su función como hasta ahora. Y además, ya para terminar, yo creo que hay una cuestión de la que se está hablando poco, y es el de la responsabilidad jurídica en caso de que se declaren nuevos brotes. El gobierno parece que deja a criterio de los padres la vuelta de sus hijos, pero pretende obligar al profesorado. Y esto puede traer consecuencias, pues estamos viendo ya en otros ámbitos, y yo creo que esa cuestión también hay que valorarla. Muy bien. Vamos a tratar de mejorar en cualquier caso la comunicación con Cristóbal, pero nos queda por escuchar la opinión de Borja, de Comisiones Obreras. Borja. Sí, bueno, pues tampoco voy a añadir mucho a lo que dijeron los compañeros. Nosotros creemos que aquí hay dos ejes. El primero de ellos sería si la vuelta a las aulas se determina por un criterio epidemiológico, como ya se dijo, sanitario, de salud pública, o un criterio vinculado a la presión social, a eso que se está mal llamando la conciliación, porque la conciliación es algo es un concepto que tiene que ver con, digamos, una concepción por la que se facilitan medidas para que las familias pasen más tiempo con el alumnado, no para quitárselas de encima, que es como se está planteando ahora mismo la conciliación por algunos sectores, ¿no? Por tanto, el primer eje sería el criterio médico versus la presión social, y el segundo eje es la seguridad en el puesto de trabajo, es decir, que los centros educativos sean espacios seguros. Esto se hace con unos protocolos de salud y de prevención adecuados, y ahora mismo nosotros, tras la publicación del protocolo este fin de semana, del protocolo que va a regir este proceso, consideramos que no se dan las condiciones, porque es un protocolo que hace aguas por bastantes sitios. Nosotros estamos viendo que la administración, no solo la asturiana, toda la administración educativa a nivel estatal, empezando por la ministra, quiere una vuelta a las aulas low cost, como si fuera un vuelo de una aerolínea de bajo coste, y a coste cero, o incluso por debajo del coste que tenía hasta ahora, porque no se hacen muchas de las sustituciones del personal interino que serían necesarias, y entonces están creando una corriente de opinión, pues eso, vinculada a decir que no pasa nada y tratar de hacer una vuelta a clase sin que se cumplan los mínimos requisitos de seguridad para ello. Es decir, ahora mismo, con el protocolo actual, si se volviese a la clase normal todo el mundo, sería un desastre, en nuestra opinión. Hay que tomar un montón de medidas para garantizar que los centros pues son espacios seguros, por ejemplo, entradas escalonadas del alumnado a distintas horas, recreos en diferentes momentos para que no coincidan y haya grandes aglomeraciones, ratios de alumnado reducidas, un montón de cosas que ahora mismo en realidad no están definidas claramente, sino que hay algunas menciones vagas dentro de ese protocolo de 6 páginas que la Administración envió a los centros educativos ayer y que había sido negociado previamente, bueno, por decirlo de alguna manera, con las organizaciones sindicales, que por cierto ya debería haber empezado la negociación para esta vuelta a las aulas y siguen sin llamarnos para reunirnos en la mesa de negociación. Te vemos más a ti, Roberto, o hablamos más contigo que con la propia consejera de Educación. Muy bien. Bueno, por lo tanto, no veis factible esa vuelta el próximo día 25 de mayo, ni siquiera para esos alumnos y alumnas de fin de ciclo de la ESO, de bachiller, de FP, sobre todo con esa prueba de la EBAU ahí el próximo mes, que marca, ya lo marcaba antes y lo seguirá marcando el futuro de estos alumnos y alumnas. Gumer. Bueno, yo lo decía en mi intervención anterior, contraponía la propuesta, la ocurrencia del Ministerio de Educación, de que sean los alumnos de infantil y de educación especial los primeros que accedan a las aulas, aquellos alumnos menos autónomos y con los que es imposible mantener las condiciones de higiene, de salud y de distanciamiento social, lo contraponía al hecho que podría haber sido más sosegado, una idea mejor, en el sentido de que se reanudaran actividades de refuerzo
para que el alumnado de más edad que está en los cursos finales con acceso a titulación, los que acabo de referir, cuarto de la ESO o segundo de bachillerato, precisamente para atender a los alumnos que están en riesgo de exclusión, en riesgo de perder el curso por los problemas de brecha digital, fundamentalmente, que sobre los que hemos hablado largo y tendido y que son de conocimiento de todo el mundo. En todo caso, dicho que tendría más sentido, también hay que reiterar algo que ya que ahora me apuro a decir otra vez, es decir, para que se incorporen los alumnos que sean y los profesores que sean, se necesitan condiciones de seguridad y salud en los centros educativos. Se necesitan instrucciones claras y precisas que no ha habido. Se necesitan esos protocolos de seguridad y salud que ayer se enviaron a los centros educativos a última hora de la tarde o de la noche. Ya veis cómo va siendo todo, absolutamente improvisado y precipitado, sin negociación con los representantes de los trabajadores, unos protocolos en los que se anuncia ya que son los equipos directivos. La administración aquí no tiene ninguna responsabilidad, por lo que parece, que son los equipos directivos los que tienen que encargarse de la limpieza y desinfección de los centros, de la compra de material de protección personal sin recursos la mayor parte de las veces, porque los centros educativos su presupuesto es limitado, de organizar los espacios para acoger a los alumnos respetando las distancias de seguridad, de la habitabilidad de las aulas, pasillos, biblioteca, gimnasio, es una tarea muy complicada y de nuevo se arroja toda responsabilidad sobre el propio profesorado, que yo creo que Cristóbal antes lo apuntaba, ¿no? Proponer el retorno al trabajo de los profesores en condiciones de no seguridad laboral puede tener incluso implicaciones de índole con un reproche penal. Ya conocemos denuncias en otros ámbitos de la administración por esta razón, y yo creo que lo que debe ocurrir en este momento es que la administración se siente con los legítimos representantes de los trabajadores, que somos los sindicatos que estamos sentados en esta tertulia y que somos los mismos que formamos parte de la mesa sectorial, pero por alguna razón se niegan a hacerlo. Sin embargo, no han tenido dudas en reunirse con otros estamentos, incluidos sindicatos de la concertada y la patronal de la concertada o el comité de directores, que no son órganos de negociación, para avanzar en medidas que, pues supongo que mañana o pasado, cuando sea, como acostumbran a hacer, la administración pedirá una reunión con los sindicatos y nos comunicarán, dando por negociado lo que ya ha sido anunciado desde hace días y conocido. Esta no es la tónica de trabajo y yo creo que lo calificaré de enfado. El enfado en las organizaciones sindicales en este sentido va en aumento. Borja. Sí, bueno, nosotros coincidimos también con lo que decía AMPE. Para volver a las aulas, como decía antes, hay que tener una seguridad, que sean entornos seguros, sin incertidumbres y con unas instrucciones claras. Nosotros creemos que los protocolos de seguridad y su ejecución no se deben dejar a la interpretación del equipo directivo, porque no tienen por qué tener formación en prevención de riesgos laborales y pueden tener errores en la aplicación de estos protocolos que no son muy precisos precisamente, son unos protocolos muy generales que no están pensados para, adaptarlos de una manera clara a los distintos tipos de centro. No es lo mismo un CRA, por ejemplo, el CRA Picos de Europa, que el Instituto del Aramo, que tiene 20 veces más de alumnado, o que otro tipo de centros, ¿no? Un centro de FP, etcétera. Entonces, ahora mismo, pues no hay ninguna certidumbre entre los equipos directivos de qué hay que hacer. Ayer se enteraron de que tenían que pedir ellos las medidas de prevención, que no sabemos si tienen que interpretar ellos lo que hace falta o lo que no. Entonces, pues es una situación compleja. Evidentemente, si la situación fuera volver a las aulas tal y como se dejaron el día 16, que es pues con aquella masificación, sin jabón en los baños, sin mascarillas, sin ningún tipo de formación, sin instrucciones, bueno, en algunas de estas cosas seguimos igual, ¿no? Pues solo nos quedaría decir que no. Si van a garantizar todas las medidas de seguridad que a fecha de hoy, 12 de marzo, se siguen sin garantizar, pues podría plantearse esa vuelta para grupos reducidos como es segundo de bachillerato. Pero ya digo que a día de hoy no han
no se han hecho los deberes para producir esa vuelta. Entonces creemos que también, como decía Gumer, sería necesario cuanto antes, y no con una política de hechos consumados, la Administración se reuniese con la representación legal de los trabajadores, que somos las organizaciones sindicales representativas del profesorado, y pudiésemos negociar esas cuestiones, porque ahora mismo, con la información que tenemos y con lo que intuimos, pues creemos que están respondiendo mucho más a principios de presión social y de imagen, de proyección de una imagen de normalidad, que a un interés realmente educativo, pedagógico y, por supuesto, de seguridad. Por tanto, para volver segundo de bachillerato, por ejemplo, ¿es viable? Sí, podría ser viable. ¿Cómo? Gastando dinero en la prevención. ¿Lo están haciendo? No. ¿Lo van a hacer? Parece que tampoco. Tino. Yo creo que estamos en unas circunstancias en las que, bueno, no es casual que desde hace más de 15 días todas las organizaciones sindicales que estamos presentes en la mesa sectorial estamos pidiendo que haya una reunión, pero una reunión en serio para poder negociar algo, y lo estamos pidiendo prácticamente desde posiciones bastante cercanas, muy parecidas, porque el análisis que hacemos es que lo que se está decidiendo por arriba no se corresponde con la realidad que hay en cada uno de los centros. Entonces, es difícil poder añadir cosas que aporten algo nuevo a lo que ya se ha dicho. Hay una idea que es común, que es la que se refiere a las dificultades para garantizar que el retorno sea un retorno seguro desde una perspectiva sanitaria, y en ese sentido es volver a la primera parte. No entendemos, no vemos la posibilidad de abrir, de retomar la actividad escolar a partir del día 25. Podemos discutir si hay condiciones para que de manera escalonada a algún nivel, por ejemplo segundo de bachillerato, pueda haber algún tipo de retorno, pero siempre condicionado a que se den esas condiciones previas de garantías sanitarias. En todo caso, a mí lo que lo que más me indigna es que todo esto es el resultado de una serie de presiones sociales. Hay que intentar ofrecer una imagen de normalización. Hay que facilitar un retorno a la actividad laboral y, por lo tanto, a la conciliación. Y seguimos echando en falta que nadie habla de que el propio profesorado también tiene que hacer su propia conciliación. O sea, esto es un problema social, no es un problema que el profesorado tenga que ir o que no ir. Aquí esto nos afecta a todo el mundo. Y en ese sentido, quizás haya condiciones para poder organizar un retorno muy limitado, si estamos hablando de segundo de bachillerato, pero desde luego no vemos la otra posibilidad, que es de manera escalonada, y justamente lo que ya se ha dicho, que yo no he querido insistir por ahí, los niveles más complicados, como puede ser educación especial o educación infantil, donde, por cierto, el profesorado ha sido quien ha puesto el grito en el cielo, diciendo empezamos por lo peor, empezamos por lo más difícil. Hay que acompañar al alumnado de segundo de bachillerato, porque creemos que hay que realizar en las mejores condiciones la prueba tal y como está organizado el curso este año, pero también es verdad que decir esto no debe de significar despreciar el trabajo que el profesorado que está implicado en segundo de bachillerato está realizando con especial responsabilidad, porque saben que sus alumnos, que sus alumnas se están jugando mucho precisamente este año por las condiciones en las que esto se va a dar. Cristóbal. Bueno, vamos a ver, nosotros, las organizaciones sindicales mayoritarias, que somos las que habitualmente venimos a tu programa y somos las únicas que tenemos representación en la mesa sectorial de educación, creo recordar que fue el 27 de abril que conjuntamente solicitamos la convocatoria de la mesa. 27 de abril, estamos a 12 de mayo, la consejería se ha reunido más o menos con distintos colectivos, pero con los que realmente tiene que reunirse, que son los que tenemos la capacidad de negociación, pues parece que no lo considera necesario. Es evidente que los cursos a los que has hecho mención, segundo de bachillerato, segundo curso de los ciclos formativos, cuarto de la ESO, son un alumnado
más autónomo. Evidentemente, si hay que tirarse a la piscina y hay que arriesgarse, pues debería hacerse con colectivos que supusieran menos riesgo, pero no hay por qué tirarse a la piscina ni arriesgarse. Es decir, el pasado mes de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, pues todo fue muy abrupto, pero ahora hay posibilidad de ordenar, ya no digo el final de curso, que también, sino sobre todo el inicio del curso siguiente. Entonces, claro que todo es posible, pero todo es posible si supiéramos las reglas y las condiciones. Pero los equipos directivos se ponen en contacto con las organizaciones sindicales y las organizaciones sindicales hacemos lo que podemos, pero no podemos dar respuesta. Nosotros vamos teniendo la información a través de la prensa, de los medios de comunicación, y es lamentable porque yo no sé si la consejera lo sabe, pero las organizaciones sindicales estamos hasta en la Constitución, en el título 1, en el de los derechos y deberes fundamentales, y somos los legítimos representantes de los trabajadores. Y me decía el otro día un amigo y docente también que llevamos semanas esperando por instrucciones claras y precisas, porque soñar es gratis, pero no acaban de venir esas instrucciones y así estamos. Bueno, en cualquier caso, sobre todo pensando en los alumnos de esos ciclos tan complicados, ¿no?, de finales de ESO, bachillerato, EBAU, ¿un mensaje de tranquilidad para ellos, Borja? Sí, por supuesto. Evidentemente no es el mejor de los escenarios posibles porque esta crisis llegó, entre comillas, por sorpresa. No se planificó pensando en toda la gravedad que podía suponer, también en el ámbito educativo, y pues ha habido una serie de hechos sobrevenidos que no se preveyeron, ¿no? Entre otras, pues, por ejemplo, hay un problema claro en el segundo curso de los ciclos formativos, porque las prácticas que son esenciales pues se están realizando de manera virtual y de aquella manera. A nosotros nos escriben muchos jóvenes de estos ciclos preguntando cómo pueden hacer, porque les da mucha rabia perder esas prácticas. Y bueno, es una situación difícil. Yo sí que quiero dejar claro que al menos desde Comisiones, que somos un sindicato de clase que agrupa un montón de sindicatos de distintas ramas, que nosotros consideramos que no hay que contraponer, digamos, los intereses del profesorado a los del resto de sectores, ¿no? Nosotros tenemos los mismos problemas con esta crisis que el resto de la clase trabajadora, y nuestros intereses son los mismos. ¿Cuál es el problema? Pues yo el otro día lo hablaba con una persona conocida en un supermercado, en el cual en ese supermercado habían contratado más personal para higienizar todos los carros, y tener una serie de medidas, un guardia de seguridad a la puerta para controlar el aforo, te daban guantes, etcétera. Es decir, hicieron una mayor inversión para enfrentar esto. Sin embargo, la administración está haciendo una desinversión porque no cubre ni las vacantes existentes. Entonces, claro, en lugar de potenciar los recursos para garantizar seguridad, los están reduciendo, porque parece ser que hay una instrucción de ir creando tesorería para que tenga liquidez el sistema sanitario, que nos parece muy bien y es la prioridad de la sanidad en este momento, pero no se puede dejar abandonados a su suerte a todos los trabajadores públicos. Entonces, nosotros sí que queremos lanzar un mensaje de tranquilidad y también de ánimo al alumnado, que está trabajando mucho. Nos gustaría mucho que fuera posible su vuelta en la parte final del curso, si se dieran las condiciones para ello, que ahora mismo no se dan, y seguimos reclamando también pues esa mesa de negociación, que se asuman una serie de compromisos en torno a la seguridad en los centros educativos para precisamente poder propiciar esa vuelta a las aulas con garantías, no solo para el profesorado, sino también para el alumnado y el resto de trabajadores que hay en los centros educativos. Cristóbal. ¿Me pides un mensaje de ánimo? Sí. Me resulta un poco complejo. En el tema de la EBAU, bueno, hay una certeza, que parece ser que están convencidos que el examen tiene que ser de manera presencial. Han fijado unas fechas que todo el mundo sabe, 30 de junio, 1 y 2 de julio. Si no se dieran las circunstancias, pues se trasladaría al mes de septiembre, pero también de tipo presencial, pero es la única certeza, aún no se sabe cómo se va a hacer la inscripción para la EBAU. Se desconocen las sedes e incluso los propios protocolos de prevención a aplicar para la realización de esa prueba. Parece que se está pensando en macroespacios
Y yo no sé si esa es la solución más adecuada para el alumnado. No solo el alumnado de segundo de bachillerato, toda la comunidad educativa está preocupada porque no se sabe nada con certeza. Y esta falta de concreción ha hecho que cada uno se las esté arreglando como pueda. La consejería reacciona tarde, reacciona mal, faltan esas instrucciones y son los centros los que tienen que organizarse, es el alumnado el que tiene que organizarse. Aún se está a la espera de un acuerdo claro sobre la evaluación. Yo creo que el profesorado y el alumnado también nunca se ha sentido tan solo como hasta ahora. Y vuelvo a decirlo, las organizaciones sindicales hacemos lo que podemos, pero si hace más de 15 días que hemos solicitado una reunión con la consejería para tratar estos temas y aún no se nos ha dado respuesta, pues es difícil dar un mensaje de ánimo y un mensaje positivo a la comunidad educativa, la verdad. Gumer. Sí, vamos a ver, la BAU es un quebradero de cabeza y lo es porque desde el principio se apostó porque fuera presencial. Más allá de discutir esta realidad, desde AMPE lo que nos preocupa, igual que en otros temas, es que exista una organización adecuada y que existan instrucciones claras y precisas que en este momento no hay. La edad de los como en tantas cosas, ¿no? Es la tónica general, no hay instituciones claras y precisas, no se está contando con los expertos y en el ámbito educativo los únicos expertos que yo conozco son los docentes, que son los que están dentro del aula, que son los que saben que las ratios que existen en unas aulas son inasumibles en el momento actual, que los centros educativos tienen 400, 500 e incluso cerca de 1.000 alumnos y esto requiere una organización y una planificación sosegada, pensada, no a base de ocurrencias y que para ello tiene que contar, repito, con los expertos de verdad que son los docentes y me atrevo a decir que dentro de lo que es el personal sanitario, pues con la enfermera escolar. Hoy es el día de la enfermera escolar. Y bueno, pues SACHE es un sindicato que está federado con AMPE, que estamos demandando la asistencia de esta figura en los centros educativos y sin duda sería de gran ayuda en este momento su asesoramiento. ¿Qué va a ocurrir con la BAU? Bueno, pues pensamos que parece, ¿no? Esto lo sabemos por la prensa, como todas las cosas, que se van a habilitar espacios muy abiertos, medidas de protección para los alumnos y docentes encargados, según se dice, pero no existe ninguna concreción. Y nos preocupa. Desde el punto de vista de la prueba en sí, ya se ha indicado por activa y por pasiva que se va a facilitar la optatividad e incluso los contenidos, de manera que el alumno tenga más flexibilidad para elegir. Si de manera ordinaria supera la EBAU el 92% del alumnado, como ocurrió el año pasado, este año sin duda no será la excepción. Y esto es algo que hay que agradecer al trabajo y el compromiso de los propios alumnos, muchos de los cuales han pedido a sus profesores no solo repasar, que son las instrucciones que han recibido de la consejería, o reforzar conocimiento, sino también avanzar materia, porque han calculado que el primer año de carrera van a necesitar esos conocimientos. Y cómo no, gracias al trabajo no me canso de decirlo, de diario de miles de profesores que no han escatimado horas e ingenio para sacar adelante una formación a distancia que no ha existía y que les ha puesto al límite. En el resto de etapas, nuevamente en la ESO, ¿no? En cuarto de la ESO, la repetición va a ser la excepción, pero esto no es ninguna novedad. Y no porque lo diga una orden ministerial que le ha enmendado la plana a la ley de educación y a los decretos leyes que regulan la promoción, la repetición o la titulación, una aberración legal en toda regla según los juristas, sino porque el hecho de que fuera excepcional ya era la tónica habitual en los años precedentes. La inmensa mayoría de los alumnos promocionan y titulan en Asturias. Concretamente el 98% de alumnos en primaria, el 85% en secundaria y el 84% en bachillerato. Yo creo que alumnos y profesores ya lo veníamos haciendo bien y mejorar esas cifras se antoja difícil. Por lo tanto, si hay que lanzar algún mensaje de tranquilidad, es este. Muy bien. Y Tino. Bueno, nada, yo ya comenté antes que la situación especial que pasaba el alumnado de segundo bachillerato, porque estábamos comentando algo sobre la EBAU,
decir que, bueno, que nos preocupa evidentemente un poco toda esta situación. Creo que el profesorado, casualmente el que está dando clase de segundo bachillerato, está mostrándose especialmente responsable porque entienden que esa es su labor en estos momentos, la responsabilidad para trabajar con este alumnado que está sometido a una presión superior. Sin entrar en consideraciones acerca de lo que significa toda esta prueba de selectividad, que desde luego nosotros como sindicato en Suatea siempre hemos cuestionado. Pero eso es lo que tenemos en estos momentos y lo que hay que hacer es intentar dar una respuesta a una situación complicada en un contexto extraordinario. Yo creo que el alumnado normalmente, la inmensa mayoría, es capaz de superar esto, que es una prueba de conocimientos, pero también es una prueba de madurez. Esa prueba de madurez va a resolverse positivamente para ellos y para ellas, y en ese sentido transmitir la responsabilidad de que les toca hacer lo que les toca hacer y que sepan que eso lo van a hacer en compañía de los profesores, de las tutorías correspondientes, y que no van a estar en soledad afrontando esta situación complicada y extraordinaria para ellos. Muy bien, bueno, en muchos medios se da ya por segura esa reunión de la Conferencia Sectorial de Educación esta misma semana, el próximo día 14. Os quiero en este último tramo preguntar precisamente por cómo se está planificando el próximo curso. Habéis hecho algunas referencias en vuestras intervenciones en el programa de hoy en torno a la combinación de clases online y presenciales que parece ha venido Gumer para quedarse. Es muy buena pregunta, Roberto. Eso nos gustaría saber a nosotros, cómo se está planificando el próximo curso. Los docentes, que somos los que tenemos que poner en marcha y trabajar en los centros educativos desde septiembre, desde que se inicie el curso, somos los grandes olvidados. No existe una interlocución, o la interlocución es muy pobre con los docentes, que son los encargados de llevar a cabo las medidas educativas que se propongan y que salgan. Pensamos que algo saldrá de esa conferencia sectorial que se va a celebrar el jueves entre el Ministerio y las comunidades autónomas. No sabemos exactamente qué postura va a llevar la consejera de Educación. Nos gustaría habérselo dicho en el seno, la oposición de AMPE, en el seno de la mesa sectorial, que a pesar de haber sido reiteradamente solicitada, no ha sido convocada, se ha negado a esta convocatoria. Esta interlocución muy pobre evidencia la toma de decisiones, la comunicación de las mismas en los medios de comunicación, y pasados unos días pues se reunía a los sindicatos en reuniones informativas en las que se nos decía qué es lo que se iba a hacer. Esto no es el ámbito negociador y el marco normativo legal que existe en el Principado de Asturias. Yo creo que no se puede ningunear la representatividad sindical y de los ámbitos legales de negociación. El gran debate parece haber quedado centrado en la enseñanza bimodal que se propone, es decir, compaginar clases presenciales y a distancia, algo que desde antes ya hemos dicho que es imposible, excepto que se amplíen las plantillas, cosa que no va a pasar, dada la gravísima crisis económica que tenemos encima. Solo hay que pensar que la semana pasada se hizo la primera convocatoria de interinos, pasados 2 meses, 60 días prácticamente, desde el cierre de los centros educativos, y solo fueron convocadas 27 sustituciones del profesorado, teniendo en cuenta que cada mes se jubilan en torno a 30 docentes y que la plantilla es de 12.000. Los docentes asturianos debemos de ser los más sanos del conjunto del Estado, porque la gente no se pone enferma. También los docentes nos ponemos enfermos, ¿verdad? Estoy intentando ser irónico. Por lo tanto, no esperamos que haya inversiones, sino que lo que pretende la Administración es echar a las espaldas de los docentes un trabajo que implicará doblar la jornada laboral. Se pretende que los docentes tengan jornada lectiva en horario de mañana y seguir el resto del día atendiendo al resto del alumnado en una modalidad a distancia, por las tardes, desde su casa, desde su salón convertido en oficina, con su ordenador personal, su conexión ADSL. Es decir, yo creo que es de una torpeza flagrante por parte de la Consejería si asume que esta es la realidad.
Desde AMPE lo que defendemos es que el curso en septiembre, y con las medidas de seguridad que reiteradamente hemos solicitado todas las organizaciones sindicales en este coloquio, y donde lo tengamos que hacer, seguiremos en esa dinámica sin duda, y por supuesto AMPE, con todas esas medidas de seguridad, es que la vuelta a las aulas en septiembre se produzca de manera presencial para todo el alumnado. No cabe establecer turnos rotatorios para los alumnos porque existen problemas de organización de espacios, de ausencia de equidad, de acceso a medios digitales de enseñanza a distancia, que sin duda coartarían el derecho a la educación del alumnado, y nuestra propuesta es la más sensata, ¿no? La de llegar a toda la población escolar, a los centros educativos. ¿Cómo se asegura la docencia a partir de septiembre? Realizando test masivos a toda la población escolar. Esta es la opción más barata, como se acaba de hacer con los futbolistas, ¿verdad? Confinando al enfermo y no a la totalidad de la población escolar. Es la opción más barata porque es más barato que abordar la digitalización de los centros, abordar la digitalización de los contenidos curriculares, de la dotación de medios como tablets, ordenadores, conexión ADSL, tanto a alumnos como a profesores. Yo creo que debemos de reunirnos, debemos de tener este diálogo, con esta negociación con la Administración, si se nos quiere escuchar. Cristóbal. Sí, bueno, preguntarnos a nosotros cómo se está planificando el curso, vuelvo a reiterar, ya nos gustaría, ¿no? Pero, vamos a ver, es importante ir preparando el próximo curso, porque yo estoy convencido de que si se hacen las cosas bien, las repercusiones educativas de la pandemia podrán minimizarse, porque al fin y al cabo, ¿qué es un trimestre en la formación de una persona? Pero si las cosas se hacen mal, la educación pública habrá dado un paso atrás y lo que yo creo que es peor, habrá objetado de su principal cometido, que no es otro que el de garantizar la igualdad de oportunidades. Mira, yo estoy seguro que las 4 personas que estamos aquí participando en este programa y representando a las 4 organizaciones sindicales mayoritarias, podríamos elaborar todo un catálogo de propuestas de mejora, ¿no? Si nos hicieran caso, pero me temo que no nos van a hacer mucho caso. Yo creo que lo que hay que tener claro es que el futuro de un país depende de la calidad de su educación. Y luego podremos tener diversidad de opiniones en cómo conseguirlo. Pero la clave, se ha dicho, no va a haber inversión. Yo discrepo, porque la clave es que los gobiernos han de priorizar los presupuestos educativos para asegurar el necesario refuerzo. El gobierno tiene que garantizar que todas las familias puedan alcanzar eso que desean para sus hijos. Y si dejamos que cada uno se las arregle como pueda, las familias con más recursos lo van a hacer sacándolo de su bolsillo, pero la brecha social seguirá haciéndose cada vez más profunda. A mi juicio, yo creo que los criterios que habrían de determinar la organización de ese próximo curso tienen que ser unos criterios no economicistas, que son los que han definido la enseñanza pública desde la última crisis del 2008. Y es verdad que parece que toda la polémica o toda la organización del próximo curso se centra en esa enseñanza mixta online presencial. Yo creo que esa propuesta, ese modelo escolar mixto, no deja de ser un globo sonda de la ministra, que lo lanza además lo lanza a ver qué efecto produce, pero es que además lo lanza con alevosía y premeditación, porque decir que vamos a bajar las ratios pero no vamos a contratar profesorado, eso es una tomadura de pelo, eso no puede ser. Lo que está claro es que la situación es excepcional y necesitará recursos excepcionales. No es posible bajar la ratio y mantener el mismo profesorado, hay que acometer un incremento sustancial de las plantillas, a no ser, como se ha dicho antes, que lo que se esté pensando es que esto se haga a costa de las condiciones laborales del profesorado, como hemos visto que se ha hecho en este último trimestre, donde el profesorado puso en pie una alternativa tecnológica con sus propios recursos, sin ayuda alguna por parte de la Administración. Esta situación ha provocado una verdadera, se habla poco de ello, una verdadera desregulación de las condiciones laborales, con jornadas muy superiores a las establecidas.
Tuvo que adaptarse este profesorado al teletrabajo de un día para otro, sin ayuda, con su propio ordenador, su propio acceso a Internet, pagado de su propio bolsillo, desde un rincón de su propia casa, haciendo en muchos casos pública la intimidad de su hogar. Una obra descomunal que nadie parece reconocer. Aquí en Asturias apenas se ha escuchado a la consejera el reconocimiento de ese trabajo. Y para terminar, yo creo que la solución es la que está en la mente de todos, aunque parezca que sea imposible, es apostar por la inversión en educación. Y con este incremento de los presupuestos, pues probablemente habrá que ser creativo, flexible, pero sobre todo habrá que confiar en el buen hacer del profesorado. Y yo creo que hay que contar con las organizaciones sindicales. Borja. Sí, bueno, respecto a la cuestión de si debería plantearse un retorno en septiembre, nosotros creemos que sí. Creemos que el centro educativo, como decía antes, puede ser un espacio seguro, pero para eso hace falta, como ya se referían los compañeros, dinero, recursos. Pero que nadie se engañe, porque el profesorado o sus representantes no estamos pidiendo la luna, ¿eh? Es que desde el inicio de la crisis la cantidad acumulada de dinero que se dejó de invertir, que se recortó, es de 60.000 millones de euros, a razón de algo menos de 6.000 millones de euros menos cada año. Es decir, acumulamos todo el recorte y coincide más o menos con la cifra del dinero que se le dio a fondo perdido a la banca española. Por tanto, ha habido una transición hacia un sistema educativo debilitado desde el 2008, aunque como lo debilitan poco a poco no nos vamos dando cuenta, ¿no? Somos uno de los países ya con menos inversión en educación de toda Europa y hay que volver a poner la enseñanza, la educación, porque tiene una función esencial que es la compensación de las desigualdades sociales a la que se refería antes Cristóbal, y por ese motivo, por esa importancia, hay que ponerla también en el centro. ¿Cómo hay que hacerlo a partir de septiembre? Bueno, nosotros rechazamos el modelo bimodal de educación semipresencial, unas pocas horas al día en el centro o unas pocas horas a la semana y el resto en casa, pues porque, como decía Gumer, esto significa que la jornada laboral del profesorado explota. Nosotros hicimos una encuesta hace 15 días al profesorado asturiano y salía un dato, ¿no?, que era que el 85% del profesorado nos decía que estaba trabajando más que antes, más de 8 horas al día. Eso es es decir, ahora mismo el profesorado no tiene horarios porque atiende al alumnado cuando la demanda. Es decir, el alumnado pues a lo mejor manda una duda un sábado por la tarde o hay que atenderlo por videollamada y lo están haciendo los docentes asturianos. Por tanto, hay que hacer las cosas bien, hay que invertir la cantidad de dinero que es necesaria y que recomiendan los organismos internacionales, cosa que no se está haciendo, y a partir de ese momento pues ya será posible una enseñanza con grupos reducidos y claro, lógicamente pues con todas las medidas extraordinarias que se requieren en este caso, que algunas ya me refería antes, pues los protocolos para el comedor y el transporte, unos horarios escalonados de entrada y salida de los centros, itinerarios por los propios centros, protocolos de cómo utilizar los espacios y los equipamientos comunes. Por ejemplo, los ordenadores en la sala de profesores los utilizan, pueden ser 5 o 6 y los utilizan a veces 90 profes. Pues habrá que explicar después de cada utilización cómo hay que proceder para que no sean un foco de contagio. Pues todas esas cosas son las que están pendientes, y la fundamental y la razón principal por la que no quieren una salida de esta crisis adecuada es el de la inversión. Parece que hay otras prioridades y parece que este gobierno puede tener la tentación de querer salir de esta situación sin invertir ni un duro más en los servicios públicos. Tino. Después de lo escuchado, bueno, por un lado me felicito por aquello de que estoy escuchando cosas que desde su ATEA creo que fuimos de los primeros en plantear y poner encima de la mesa. Y escuchamos algunas cosas que parece que no gustaban y ahora coincidimos. Cuando fuimos los primeros, y ahí están los comunicados y las fechas, en hablar de que había que organizar el final del curso escolar porque esto iba a ser... no íbamos a poder tener un final de curso escolar normal. Cuando hablábamos del tema de la desregulación de los derechos laborales del profesorado, parece que estábamos diciendo cosas raras y me alegra ver que ahora mismo los 4 sindicatos que estamos en la mesa sectorial coincidimos en eso, porque nos va a permitir defender en condiciones los derechos del profesorado. Pero dicho esto, yo creo que aquí hay una cosa de cara y retomo el tema de septiembre, ¿no? Hay una cosa que me parece que es importante. Un líder político ejerce liderazgo. Eso es lo que se espera
de esta Consejería de Educación, que ejerza liderazgo. Y desgraciadamente esta Consejería de Educación, desde que empezó la crisis, no ha ejercido ningún liderazgo. Hemos visto una actitud sistemáticamente de dar la callada por respuesta, una actitud titubeante. Hemos desarrollado una política que intenta conciliar todo lo que son los intereses de diversos estratos sociales. Hago una declaración pública, pero intento favorecer lo que las familias esperan que nosotros tengamos que hacer. No hay arrojo para decidir y se está sistemáticamente a la espera de ver qué es lo que se nos dice desde Madrid. Entiendo que en una situación como la actual, mientras esté vigente el estado de alerta, el Gobierno central pilota, pero en ningún momento esta consejería ha tenido el arrojo de decir ya, pero la concreción de eso en nuestro territorio es así. Y no hay esa capacidad, ese margen para decidir y para hacer propuestas en condiciones. Y en ese sentido, la política que se criticó en su día de hacer declaraciones a través del plasma, parece que aquí estamos copiándolo con retraso y entendemos que eso desde luego no es de recibo, ni de cara a la sociedad, ni de cara al alumnado y a la comunidad educativa, ni de cara al profesorado. En ese sentido esperamos que haya una rectificación y tenemos todo el verano por delante para poder hacerlo. Y queremos hablar, sí, claro que queremos hablar de la desregulación de derechos laborales, de los horarios infinitos que el profesorado está desarrollando en estos momentos con una capacidad para superar situaciones adversas que, en fin, siguen precisando un reconocimiento por parte de la Administración. Queremos hablar de salud laboral y de prevención de riesgos. Desde SUATEA hemos presentado una serie de propuestas que no se han tenido en cuenta. Simplemente la respuesta muchas veces es tomamos nota, lo transmito, pero luego no sirve para nada. No deja de ser una especie de política en la que se cumple un determinado requisito de manera ¿cómo lo diría yo? De manera, bueno, pues porque hay que cumplir ese requisito, pero luego vamos a decidir y vamos a hacer lo que creamos oportuno. Tenemos 3 meses por delante hasta que se inicie el próximo curso en los que nos espera mucho trabajo y esperamos poder aportar como fuerza sindical y como fuerza sindical responsable la parte que nos corresponde con propuestas positivas y que se nos tengan en cuenta. Eso es lo único que esperamos en estos momentos de esta consejería. Muy bien, bueno, pues ya no os voy a dar la palabra porque son las 9:58. Agradeceros, como siempre, vuestra presencia en Asturias al Día. Gumer Rodríguez de AMPE, muchas gracias. Cristóbal Puente de UGT Enseñanza, muchas gracias. Borja Llorente de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, muchas gracias. Y a Tino Brugos de SUATEA, muchas gracias. Seguimos en contacto para analizar cuando llegue otro momento la situación en la educación. Así que muchas gracias a los 4 por participar con nosotros y a todos ustedes les esperamos mañana aquí a las 9 de la mañana. Estamos en la fase 1 de la desescalada, tercer día mañana. Hablaremos con organizaciones de autónomos a ver cómo se está desarrollando desde su punto de vista todo esto en Asturias. Muchas gracias, hasta mañana.